buenos días a todos. Bueno, gracias por este espacio y por un poco conversar la agenda que estuvimos repasando con el señor presidente. Esencialmente lo que hicimos fue un diagnóstico de lo que corresponde a su gestión. Como ustedes saben, venimos con una política bastante revolucionaria en materia de titulación. Hemos llegado a aproximadamente en lo que corresponde ya a la gestión del señor presidente de la República, 7.500 títulos en 15 meses, lo cual es un número bastante importante teniendo en cuenta que el ritmo normal de titulación solía ser de 900 títulos por año. Sin embargo, nosotros estamos muy por encima, 40% más por encima de lo que se venía realizando, un poco más, incluso 500% más en términos anuales de lo que se venía realizando. La agenda en sí que hoy repasamos con el presidente justamente fue a pedido de él para ver qué podemos hacer, además de todo lo que ya venimos haciendo, mirando el año 2025, y ahí se tomó la siguiente determinación. Inicialmente durante su gobierno pensábamos titular o llegar a un nivel de titulación según nuestras proyecciones de un poco más de 30.000 títulos. No obstante, el presidente me ha pedido duplicar el esfuerzo y me pidió que anunciemos más de 50.000 títulos. Entonces hoy estamos haciendo una revisión de nuestras proyecciones. Vimos que es factible, sería factible con dos condiciones. Eventualmente sí estaríamos necesitando algún tipo de apoyo financiero. Entonces el presidente de la República ha dicho: lleva adelante este proceso, esta transformación, y si eventualmente se requieren recursos, bueno, ahí entonces conversamos. Hoy por el momento no estamos todavía necesitando los recursos adicionales, ¿verdad? Y el segundo elemento que anunciamos es un enfoque de descentralización basado en regiones. Entonces vamos a lanzar dos proyectos pilotos, uno es en la zona sur y otro en la zona centro. En la zona sur vamos a establecer una división, digamos que va a cubrir 3 departamentos importantes: el departamento de Ñembucú, Misiones y Itapúa. Y en la zona centro vamos a cubrir Guairá, Cazapá y Caguazú. Son los dos proyectos pilotos, y en caso de funcionar el año que viene, entonces vamos a ir a las demás regiones, ¿verdad? Entonces esto ya es digamos que una instrucción del señor presidente de avanzar con este nuevo modelo institucional de descentralización basado en divisiones regionales, ¿verdad? No implicará contratación de nuevos funcionarios ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer en todo caso es utilizar los recursos regionales que existen, estudiantes universitarios que están en las universidades, y poder llevar adelante los equipos de barrido predial y los equipos analíticos también necesarios para aumentar la titulación. Entonces, la primera medida concreta es aumentar el nivel de titulación proyectado de 30.000 a 50.000. De lograr eso, estaríamos alcanzando la mayor cifra de titulación en la historia del Paraguay en todo lo que corresponde desde 1989 hasta el periodo previo a esta administración, ¿verdad? O sea, el periodo previo al 2023, ¿verdad? Entonces, esa es la primera decisión que el presidente de la República ha instruido: poder entonces aumentar la titulación en favor de las familias beneficiarias de la reforma agraria, ¿verdad? Y en segundo lugar, el presidente decía que hay que darle el enfoque de desarrollo a esto. Entonces es un poco lo que veníamos ya discutiendo en el ámbito de la institución, ¿verdad? De hablar de los pequeños productores que no están cubiertos por las políticas públicas porque ni siquiera tienen título de propiedad. Entonces, un poco como decíamos con el presidente, ¿verdad? Como si el Código Civil establece que para que uno pueda casarse tiene que presentar sus cédulas de identidad, ¿cómo se van a poder casar aquellos que no tienen cédulas de identidad? Entonces van a tener que vivir eternamente en matrimonios, ¿verdad?, no formalizados, ¿verdad? Entonces, uniones de hecho. Y la misma cosa ocurre en el campo, ¿verdad? Es imposible hablar de desarrollo si el campesino no tiene un título de propiedad. Entonces, lo que hicimos, en primer lugar, doblar la apuesta en materia de titulación, y en segundo lugar, ir a los demás elementos de desarrollo. Y estos elementos de desarrollo van a estar vinculados principalmente a todo lo que corresponde a la construcción de vivienda, o sea, a la par que vamos entregando título de propiedad, también construcción de vivienda, infraestructura como ser la electrificación,
y la construcción de caminos, escuelas, unidades de salud básica en los diferentes asentamientos. Entonces es un poco el segundo elemento. Y el tercer elemento que conversamos con el presidente es empezar un proceso de educación o un proceso, digamos, de transferencia de conocimientos vinculados a acceso a mercado para el caso de los pequeños agricultores de la microeconomía rural, ¿verdad? De tal manera que ellos puedan tener acceso a mercado, que digamos que sus productos tengan acceso a mercado, ¿verdad? Tenemos el famoso caso de la mandioca, donde eventualmente el año pasado los campesinos no tenían acceso a mercado por el hecho de que la agroindustria ya no ingresaban a las colonias. El INDER lo que hizo fue, digamos, poner en condiciones su flota vehicular, empezó a apoyarle con el transporte de mandioca hasta el sector de las agroindustrias, y esto permitió que se obtenga, digamos, aproximadamente unas 700, 800 familias obtengan ingresos adicionales en el orden de los 12 millones más o menos en promedio, ¿verdad? Entonces les hemos ayudado a no perder su producción y a ingresar en un círculo virtuoso. Tenemos casos donde los agricultores nos han dicho de que incluso eso les ayudó para poder construir su vivienda, pagar algunas cuestiones que tenían pendientes, ¿verdad? Entonces es un poco el tercer elemento que conversamos, potenciar modelos como el caso de las cooperativas. Entonces tenemos ejemplos muy importantes como la cooperativa que está asentada en la colonia Barbero, por ejemplo, que no me recuerdo en este momento el nombre. En segundo lugar, Agronorte está teniendo una fuerte presencia, se han vuelto exportadores de productos de la agricultura, de la pequeña agricultura, en regiones o en países como Estados Unidos, Europa, Asia. Entonces están teniendo una fuerte presencia en los productos de la agricultura familiar ahí. Entonces la idea es un poco extender eso y llevar, además de ese tipo de cosas, ¿verdad?, aspectos vinculados con la regularización en sí de estos modelos alternativos de asociatividad del campesinado paraguayo, ¿verdad? Entonces esos un poco son los tres componentes que hemos discutido a los efectos de hacer un relanzamiento y duplicando incluso proyecciones originales que habíamos nosotros impulsados originalmente. Entonces el presidente ha instruido trabajar en estas tres líneas, en estos tres ejes estratégicos: titulación, desarrollo al interior, digamos, de las colonias, y en tercer lugar lo que corresponde, digamos, al fortalecimiento de los sistemas de mercado y también los sistemas de organización para la venta de los productos de la agricultura, de los pequeños agricultores de la reforma agraria. Presidente, con estos tres elementos que acaba de señalar dentro de lo que es un poco el ámbito del INDER, esencialmente de titulación de tierras, la valoración que hacen del impacto, por lo menos en esta proyección, que hay un aumento interesante para este año al menos, ¿cómo va a cambiar la vida del campesino que tiene su tierra por el campo? Sí, nosotros habíamos hecho estudios preliminares donde encontrábamos de que al regularizar la tenencia de la tierra, ¿verdad?, el campesino generalmente en 2 o 3 años obtiene un aumento promedio de su productividad de 80%. ¿Por qué? Porque al tener el título de propiedad y un empoderamiento del campesino, está en condiciones de realizar inversiones, ¿verdad?, en la calidad de su suelo, y con eso mejora su productividad y su ingreso mejora en un 40%. Es un poco lo que los estudios internacionales demuestran, y nosotros estamos notando también eso en varios sectores. Tenemos casos en Misiones donde, por ejemplo, al entregarle el título de propiedad a las personas, automáticamente van hasta el crédito agrícola de habilitación, no tienen un préstamo. Y un anuncio muy importante también que quiero hacerles: en la reunión estuvo presente el ministro de Economía, y con el ministro de Economía se acordó liderar todo lo que corresponde al desarrollo de la microeconomía rural. Entonces el ministro de Economía va a pasar a conformar un equipo de trabajo que va a tener como secretario ejecutivo este equipo de trabajo el viceministro de Economía. O sea, me solicitó que me pongan en contacto y conformemos un grupo de trabajo, porque tenemos que entregar título de propiedad, vivienda, electrificación, caminos, unidades de salud familiar. Tenemos que también ver la construcción de escuelas en nuestras colonias. Ese proceso va a estar liderado porque el impacto finalmente es a la economía, ya sea a la economía nacional o a la economía de los bolsillos de la gente, ¿verdad? A la economía nacional nosotros estimamos que de regularizar todos los inmuebles que tenemos, el crecimiento va a mejorar en 200 puntos porcentuales. O sea, si estamos creciendo en un 4%, podría, ¿verdad?, esto aumentar en un 6%.
¿verdad? La tasa de crecimiento promedio de la economía nacional, y como le decía, el ingreso del campesino generalmente sube en un 40% al tener un título de propiedad. Presidente, esto va a permitir también un mayor control para el interior del país, para los famosos casos de negociados que hacían los que se hacían llamar campesinos, como se suele dar en el interior. Sí, así. De hecho, estamos apostando fuertemente a todo lo que corresponde al proceso de digitalización. Ya hemos ingresado en los sistemas de pago digitales. Hoy ya pusimos 4 colonias ya en total. De hecho, Barbero, que ahora vamos a titular, o sea, la ex colonia Andrés Barbero, vamos a entregar títulos. Estamos preparando el primer paquete de 120 títulos. Creo que en febrero ya el presidente de la República probablemente estaría incluso entregando en el departamento de San Pedro esos títulos de propiedad. Y ahí, por ejemplo, ya pusimos a prueba también el sistema de pago digital, funcionó perfectamente. Hoy estamos en condiciones de hacer el lanzamiento. Esto mejora muchísimo los controles. Estamos tratando de ingresar en expediente electrónico, en las constancias de ocupación electrónica, ¿verdad? Y algunas que otras modificaciones. Esto es importante, justamente la pregunta es, para impulsar esto no se requiere ninguna modificación en la ley, ¿no? Ustedes saben que el artículo 114 de la Constitución Nacional dice que la reforma agraria es un instrumento que sirve, ¿verdad? O que tiene que, digamos, procurar insertar al campesino paraguayo a lo que corresponde al desarrollo económico y social. Y efectivamente vamos a aumentar los controles. Hoy estamos conteniendo una gran cantidad de esos casos que justamente decía, ¿verdad? Seguimos teniendo problemas, hay peleas internas en los asentamientos por campos comunales, o eventualmente hay denuncias de pseudos campesinos que dicen que pueden hacer trámite, conseguir inmuebles, pero nosotros hemos contenido todo este tipo de cosas, ¿verdad? Para poder focalizarnos en una agenda positiva.